Alright guys, so en esta clase vamos a trabajar con lo que es la conjugación de los verbos, que alguien tuvo la pregunta y vamos a trabajar con eso para que les quede lo más claro posible. No solamente miren el verbo cuando cambia, cuando lo aplicamos en la tercera persona en presente, que son he, she, it, sino para que también sepan cómo cambiarlos o cómo conjugarlos. En realidad se le llama conjugarlos, ¿ok? O ajustarlos. Anyway, so aquí el título de nuestra clase el día de hoy se llama Verb Conjugation, Third Person, for the Simple Present, ¿ok? Verb Conjugation. Se le llama conjugar el verbo en la tercera persona, obviamente cuando hablamos del Simple Present, ¿right? ¿Para qué es el Simple Present? Para hablar de rutinas, actividades que son comunes en nuestra vida diaria o en nuestra vida común, right? Eso es el Simple Present. So, voy a ser lo más breve posible. Hay varias reglas, ¿ok? Hay varias reglas que se toman en cuenta para conjugar un verbo de su forma original a la tercera persona. No vamos a tocar todas esas porque prefiero que estas tres que les voy a compartir cubren alrededor de un 98%. Prefiero que les quede el 98% claro y ese 2% lo trabajamos al paso. Porque muchas reglas a la misma vez confunde al estudiante y se llevan mucho, pero a la misma vez nada. O sea, sí, entendieron todo en el momento, pero después dijo, ¿y cómo era? ¿Y cómo? Y entonces, eso no es saludable para mí, por ejemplo, como estudiante no sería saludable. Prefiero llevarme 98% con 3 reglas, que es bastante. Y el 2% al paso lo vamos arreglando, ¿ok? So, vamos a ver. Okay. Chicos, la razón por la cual alguien se confunde entre si es un verbo, una acción o una cosa que está en plural es porque las reglas son exactamente las mismas. Les voy a explicar. Voy a hacer un ejemplo. O sea, esto es una cosa, ¿verdad? House. ¿Qué hacemos para hacerlo en plural? Simplemente le agregamos House. la S y sería houses. ¿Ok? So, para la mayoría de las cosas, tanto como para los verbos, aplica la misma regla. Alright? So, en este caso estamos hablando de verbos, no de cosas. Alright? Sin embargo, se va a ver igual la terminación. Vamos a hacer una comparación al terminar esta explicación para que miren que es, se podría decir, muy similar. O más bien, lo mismo en cuestiones de lo que se le agrega, ya sea al verbo o a una cosa. So, vamos a ver. Chicos, aquí primero que todo, number one, hablamos de que a los verbos se les va a agregar la S. Vamos a darle un porcentaje para que ustedes tengan una idea. ¿Ok? Vamos a darle un porcentaje de un 90%. So, ahí ya tienen que estar todos súper contentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted tiene play, cook, say, think, write, visit, see, buy, take, right? Come, eat, and handle, por ejemplo. Right? Todos esos son verbos, acciones. So, si yo quiero conjugar estos verbos, o este verbo, cada uno de esos verbos, para utilizarlos con la tercera persona, que sería he, she, it, porque eso es lo que es, ¿verdad? En presente, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que le voy a hacer? Aquí me indica que al 90%, por dar un número bien, un porcentaje, se podría decir, para que tengan idea, el 90% de los verbos se le agrega la S nada más. O sea, qué fácil es, ¿no? Por eso no les quiero poner muchas reglas, porque prefiero que abarquen esas 3 reglas y con eso abarcarán la mayoría. Una muy grande mayoría. So, play, para utilizarlo en tercera persona sería una S y sería plays. Cook, cooks. Aquí cuidado, porque se dice say, pero se pronuncia says.
says. No se diría seis. Porque si lo pronunciamos solo, sin la S, se dice say. Say. Pero cuando le agregas la S, se dice says. Says. She says. So yo quisiera decir, ella dice, sería she says. She says. Ella dice que está bien. She says, it's okay. She says, it's fine. She says, no she says. Okay, so she says. Think, we have think. So, simplemente le agregamos la S y sería thinks. Thinks. He thinks. O she thinks. Okay, Moraima? Right. Okay. Right. Le agregamos la S y sería rights. 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 Visit. 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 Le agregamos la S y sería visits. 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 This. Tenemos el verbo see. Sí. See, see, Sí. see. la pantalla, por favor. Alright. So, para el verbo see sería sis. Sis. Six. Alright, so sis. See, sees. Buy. S. Yes. Buys. Buys. No se me confundan porque no vamos ahí. Estamos en el 90% que lleva la S. ¿Ok? Buys. Buys. Take. Take. Takes. Takes. Come. Comes. Comes. Sin importante que practiquemos ese porque aquí sí lo van a necesitar. Por eso les puse a mirar el alfabeto en la previa, en la clase. Comes. Eat. Eat. Sería eats. Eats. Handle. Handles. 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 Y así conjugamos un verbo para utilizarlo con la tercera persona. He, she, it. El 90% de todos los verbos en inglés lleva una S. Para que ustedes se den una idea. Imagínense que este círculo representa el 100% y el 90%, o sea, todo esto lleva la S. Alright. Ya nomás nos queda el 10%, que sería este espacio aquí pequeñito, buscar esas excepciones, si pudieran llamarle así. O sea, aquí está el 90%. Alright. La mayoría de los verbos simplemente se le agrega la S. Alright. So, play, plays, write, writes, take, takes, cook, cooks, visit, visits, come, comes, say, says, see, sees, eat, eats, think, thinks, buy, buys, handle, handles. Alright, so esa es la primera, vamos a llamarle la primera regla. Que al 90% de los verbos se le agrega solamente la S. Vamos con la regla number 2. Regla number 2 o rule number 2. Rule number 2. Alright. Vamos a ponerle que es un 3%, por decir así, right? Como para ir llenando el 100%. 3% of the verbs, 3% de los verbos, right? Se le agrega el ES. Ahora, ¿cuáles son esos verbos? Right? ¿Cuáles son esos verbos? Well, miremos. For example, si un verbo termina con la SH, como por ejemplo wash, right? Wash. Si termina con la SH, entonces le agregamos ES. So se diría wash. Wash original, washes. Wash, washes. Alright? So, otro verbo, otro verbo sería flash, por ejemplo. Right? Flash. Flash, flash, flash. Flash, ¿qué es esto, no? Flash. So, flash, flashes.
There you go. Flash, flashes. So, podríamos poner más, pero queda claro por el momento, ¿verdad? S-H-E-S. Wash, washes, flash, flashes. O, el otro es, si el verbo termina con CH o CH, CH. Termina con CH, le agregamos ES. Watch, watches. Watch, watches. All right? Watch, watches. All right? Patch. Patch. ¿Alguien sabe lo que es patch? A patch. O to patch in this case. Patch es cuando cubres algo, ¿no? Algo, to patch something. Es como cubrir algo, ay, ¿cómo se diría? Sanar. Como una pared cuando la cubres, le pones un patch. O you patch it. Sanar, creo que le llaman. Un parche. Un parche. En este caso sería parchar, ¿ok? Sería parchar. So, patch. So, patch, patches. 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 Watch, watches, patch, patches. All right? So, hasta ahí está claro. CH, CH, ES, ES. Yes? Yes. Okay, good. Very good. Uno por uno no se amontonen, chicos, que me confunden. All right? Yes. The next one is, for example, fix. Fix. Fixes. Mhm. Fixes. So, fix, porque termina con una X, Fixes. fixes. So, fix, fixes. Right? Fix, fixes. Fixes. Mhm. Y ahí básicamente le atribuimos a estas terminaciones el 3% de la terminación ES. Que eso fue la pregunta que tuvimos en la previa clase. ¿Cuándo se utiliza S o ES? ES, right? ES. So ahí tenemos el 3%, o sea, es mucho menos que el 90%, obviamente, right? Ahora vamos con la parte número 3. La parte número 3 o la regla número 3 dice que tenemos IES. Vamos a ponerle que ese también representa, ¿ok? Es un porcentaje imaginario simplemente para que se lleguen a dar cuenta cuánto llegamos a cubrir del 100% de los verbos. Porque hay personas que se confunden con un verbo que no coincide con lo que hemos hablado aquí y dicen, teacher, yo vi otro verbo que no coincide, hay otra regla, they freak out. Se vuelven locos uno pensando que, oh my God, hay otra regla, ¿cuándo me voy a aprender esa regla? Porque en realidad son como 6. Pero si ustedes entienden, el 98% ya tienen el juego ganado. ¿Me explico? Sí. Yes. All right. So, tenemos la regla número 3 que dice, vamos a aplicar IES. ¿Ok? IES. Ahora, ¿cuándo aplicamos IES? Voy a poner una línea divisoria aquí. Por ejemplo, si tenemos el verbo try, cry, fry. ¿Ok? Try, cry, fry. ¿Ok? Cry, fry, try. So, en este caso, quiero que comparen, por ejemplo, el verbo fry. ¿Qué significa fry? What is fry, guys? Freír. Freír. Thank you so much. Okay. So, fry. Fry es freír, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió ya en un minuto, hace un minuto atrás, cuando yo estaba explicando el verbo buy. Voy a hacer el contraste entre este verbo y este verbo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En que cuando usted termina el verbo con una vocal y la letra Y, vocal, you, right? Vocal, you es una vocal, ¿correcto? Yes. Okay. No, digo porque recuérdese, lo que es sentido común para uno no es sentido común para todas. ¿Ok? So, la vocal
Si el verbo termina con la U o U y la letra Y, simplemente le agregamos la S, como lo hicimos ahí. Porque aquí surgió un comentario anteriormente, ¿verdad? Que llevaba la IES y no es así. ¿Cuándo lleva el IES? Cuando termina el verbo con una consonante. Dos consonantes. Consonante Y, consonant Y, consonant Y. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí en este caso? Lo que se hace es que se elimina la letra Y. Bueno, no la voy a eliminar aquí. Voy a dejarlo ahí para que quede visualmente expuesto, se podría decir, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer visible aquí. So, ¿qué es lo que hago? Entonces, TR, CR, FR. So, ahí estamos eliminando la letra Y Guay. y le vamos a agregar IES. 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 So, ahora hablemos de la pronunciación. Esto es try, Try. tries. Tries. Cry, Cry. cries. Cries. Fry, Fry. fries. Fry, fries. Y ahí estamos básicamente abarcando lo que sería, vamos a llamarle un 98% de lo que es la conjugación de los verbos de forma correcta. Fry, fries, cry, cries, try, tries. Vamos a agregarle. So, a ver, teníamos 90%, 96, 93, 96. Vamos a agregarle el 1%, exception. En inglés siempre va a haber, no siempre, pero en muchas de las reglas siempre va a haber excepciones, ¿ok? So, vamos a agregarle aquí el 1%. 1%, right? Como para que también estos tengan un porcentaje. So, aquí tenemos el verbo go, go, do, and have. Le llamamos la excepción porque no aplica para ninguna de las reglas que ustedes ven allá. Por eso los puse en azul. La excepción, exception es el 1%. ¿Cuál es la excepción? Que para go se escribe goes, do sería does, do, does, and have sería has, have sería has, alright? So, esta sería la excepción. So, básicamente ahí estamos cubriendo un 97%. Vuelvo y repito, el otro 3% no lo vamos a tocar hoy, porque quiero que vayamos suave. Si esto queda entendido, queda claro, yo siento que hemos triunfado. Ok, so, tenemos la S, S-I-S, I-E-S y la excepción. Go, goes, do, does, have, has. Y así es que básicamente usted puede guiarse para conjugar su verbo en la tercera persona. So, estamos hablando de aquí que deberíamos de tener un 90, 90, what? 3, 6, 7, 97. 90% clear. 97%, perdón, 97% debería estar claro en cómo conjugar un verbo para la tercera persona. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo que es una comparación. Voy a ponerlo aquí en esta zona para que quede no tan en medio de la pizarra, porque vamos a hacer unos ejemplos. Pero aquí se los voy a poner primero que todo para que quede claro, porque hay una confusión. Verbs and nouns. Ok. Como les dije al inicio de la clase, los verbos y los nouns son muy similares, aplican con la misma regla. Por ejemplo, dijimos que vamos a poner dos verbos. Vamos a poner el verbo play y el verbo cook. Right? Que simplemente lo que hacemos es que le agregamos la S. Como por ejemplo, play, plays,
cook, cooks. Estos son verbos. Ahora hay palabras. Los nouns son cosas, ¿verdad? Las cosas, como por ejemplo, este es una cosa que lleva la misma terminación. Vocal Y, vocal Y. Entonces aquí decimos juguete, toy, para hacerlo plural, simplemente le agregamos la S, toys. O sea, es la misma regla, excepto que estos son cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, cook, le agregamos la S, cooks, que se asimila mucho a la palabra book, que también termina con una K. Simplemente se le agrega la S. Pero obviamente estos son cosas. ¿Ok? Tenemos la palabra, por ejemplo, aquí, la palabra wash, o el verbo, ahí sí es un verbo. Wash, el tercera persona sería washes, right? Es lo mismo empezar una palabra, por ejemplo, dish, right? Ahí también termina con la SH, pero esto es una cosa. Pero para el plural se lleva la ES, dishes, right? Wash, washes, dish, dishes. Recuerde, estos son verbos, estos son cosas, pero aplica en la misma regla, ¿ok? Aplica la misma regla. Wash, washes, dish, dishes. Aquí, la misma palabra, por ejemplo, esta, box, fix, fix, fixes, right? Es lo mismo, o es muy similar a la palabra box, por ejemplo, que es caja. Box, boxes. Entonces por eso surge una confusión. O for example, when we say, vamos a aplicar una de estas. Cry, cries, right? So, si yo tuviese aquí, por ejemplo, la palabra lady, vamos a decirlo así, lady, ¿verdad? Que dice la regla que si termina con una Y, una R y una Y, se elimina la Y. Eliminamos la letra Y y le agregamos IES. Y ahí está el ejemplo de que las terminaciones son las mismas. Aplica la misma regla, pero en esta hablamos de verbos y en esta hablamos de cómo hacer las cosas en plural. Cómo hacer cosas en plural. Cualquier cosa en plural. Aplica la misma regla. El 90% se le agrega la S, el otro porcentaje se le agrega ES y el otro porcentaje IES. Es la misma regla. Pero en este momento estamos hablando de verb conjugation. Estamos hablando del verbo para la tercera persona. So, ¿cuál es la tercera persona? ¿Que alguien me puede decir? Who's the third person? Exactly, sería he, she, and it. He, she, and it. He, she, and it. Alright? Alright. So, bueno, hasta ahí llegaría por el momento la explicación de la conjugación del verbo, ¿verdad? Para la tercera persona, que sería he, she, it. Preguntas, questions, antes de continuar. Tengo una pregunta de una palabra. Yes, Marlon. House sería de ES o sería normal. Entra en el primero. The first rule. Ah, ok. House. Recuérdese que el 90%, chicos, el 90% aplica la S. El 90%. 90%. So ahí ya tienen que decir, yay. Al 90% solamente la S. That's it. Anybody else? Yes. Yes, and the verb in the pronoun, no, nouns. Ajá. The verbs and nouns. Pero los verbos son para utilizarlos con la tercera persona y los nouns son plurales. Correct. Plural. Yep, that's right. Examples. Right? Examples. ¿Alguien más? Any other questions? Voy a darles un ejemplo ahora, pero si
Si hay una confusión o alguna pregunta, me gustaría responderla primero antes de ir con los ejemplos, porque si no, empezamos a dejar las dudas. Teacher, Yes. Go ahead, I'm listening. Estoy escuchando, I'm listening. Go ahead. cuando uno escribe thank you en thanks, Mhm. a veces uno escribe S, siempre hay que escribir S a lo último. Thank you. No Oh. escribir, thank you. Si usted dice thank you, no pone la S. Si nomás dice thanks, bueno, sí lleva. Ok, si no pongo you, no lleva la S. Si pone you, no lleva la S. Es thank you. Ok. Thank you. Ok. Mhm. Anybody else? All right. Ahora vamos a hacer ejemplos, right? Vamos a hacer ejemplos utilizando la tercera persona, que sería ya sea he, she o it, right? Eso quiere decir, ahora yo les voy a pedir que ustedes me ayuden con un verbo aquí. El verbo que ustedes crean, por eso les dejé de tarea repasar los verbos. Ahora, ¿qué verbo ustedes creen que completaría esta frase? Obviamente el verbo que me den tiene que ser con la tercera persona. O sea, conjugado. You know, ya sea que lleve la S, ES o IES. El que me lo dé sin ninguno de esos tres ingredientes, le va a tocar un ticket. ¿Qué verbo completaría esta frase? No hay un solo, por si acaso. ¿Qué verbo completaría esa frase, perdón? Uno por uno, no se amontonen. One by one, guys. Y tomen su tiempo, solo apúrense. Ok, my whole family quiere decir mi familia entera o toda mi familia. Eso es lo que quiere decir ahí por si acaso, ok. Whole significa completo o todo. I can say he loves Pues my family. Ok, Joanna. You can say he loves my whole family. Ok. Ya. Yeah. Por como dije, no había solo uno en concreto. Yes. Yeah, he loves my whole family. Yeah, why not? Mm-hmm. Maybe you have a friend and he likes your whole family. He loves your whole family, right? So, perfect. El verbo que yo tenía en mente, ok, no es que está mal, el suyo está bien, es aceptable. Yo en mi mente puse he knows my whole family. Que know significa ¿qué? No conoce. Conocer. So, yes, I mean, pero he loves is fine, it's perfect, okay? He loves my whole family or he knows my whole family, right? So, ahí está el verbo. Okay, perfect. Vamos con el otro pronombre que sería she. All right, let me see. The news every morning. All right, complete that sentence, please. She. She read She the sees. news every morning. Close, por ahí va, cerquita, He close. sees. He watches. She watches. Yeah. She looks. Watches. Lo que refiere a televisión va a ser watch. Watch. Pero como hablamos de ella, sería watches. Yes. She watches the news every morning. Si aquí tuviese the newspaper, entonces sería she reads
She read. Oh, thank you, okay. teacher. Thank you, Mhm. teacher. Pero aquí es the news. She reads study. Yeah, so she watches the news every morning. Yes, she watches the news every morning. All right. The next one would be it. Uy. Ok, aquí cabe recalcar que si estamos hablando de el pronombre it, sustituye a una cosa, un lugar, a un animal, ¿cierto? So, Yes. all right. It 3 bedrooms and a big kitchen. And a big kitchen. And a big kitchen. ¿Qué verbo acomodaríamos ahí? Has. Has? Are you sure, Maritza? Has. Why has? Has. It has 3 bedrooms. It has. Yes. It has. Okay, no. It apartment. Okay. It Oh. has. Yes, it has. It has 3 bedrooms and a big kitchen. So, la palabra it, a su entender, ¿qué es lo que está representando? Un apartamento. ¿Un apartamento o? Una casa. Exacto. Good. Yes, hay que estar claros qué es lo que, por lo que dice aquí, qué es lo que está representando el pronombre it, right? Es sustantivo. Great. All right. So, ahí tenemos 3 ejemplos con la tercera persona. Ahora, recuérdense que la tercera persona no precisamente lo van a mirar de esta manera. He, she, it. Ahora voy a hacer un ejemplo con un nombre, right? For example, I could say María. my Juan. sister Susan, right? My sister Susan. All right. So, ¿qué verbo? What verb can I use here? My sister Susan to go with us. With us mencioné previamente que sería con nosotros, ¿no? So, my sister Susan. Comes. What? Comes to. No. To go. No. Travels. Susan. Travels. All right, Joanna, go ahead. Travels. Mm, Como viajar. close. Jessica? Ron, corre. Jessica. Flies. Flies. Close. Volar. No. Elisa? Once. To go. Ron, corre. Close. One, two, go. ¿Alguien dijo once? Studies. Yes. Studies. Once to go. Quiere ir. Yeah. Once. Yeah. Flies. Maybe flies. No, in this case, no. Sería, my sister Susan wants to go. Mi hermana Susan quiere ir con Con nosotros. nosotros. Right? My sister Susan wants to go with us. Yeah. All right. Algo que tienen que llevar en cuenta, y escuchen esto bien claro, please, que les quede súper claro. Vamos a hacerlo en otro ejemplo, los otros verbos, pero quiero que se acuerden de esto. En el simple present hay 5 verbos bien comunes. 5 bien comunes. No dije que son los únicos, son 5 verbos bien comunes. Entre esos 5 está el verbo want. Que esos 5 verbos se aplican comúnmente con 2 verbos. Comúnmente se acompañan con 2 verbos y se van a separar por la preposición to o la palabra to. Want to go. ¿Sí? Aquí hay 2 verbos, si no lo había notado. One and two. Y algo que alguien había preguntado anteriormente. Y si no lo habían notado y si no se lo han preguntado, se los voy a decir.
Cuando ustedes tienen una frase que es en simple present, ¿verdad? En este caso, en cualquier otro tiempo, bueno, en este caso simple present, y tienen dos verbos, uno se preguntaría, ¿cuál es el verbo que se conjuga? ¿El primero, el segundo o ambos? La respuesta Solo es... el primero. Solo el Solo el primero. primero. Ok, la respuesta es que solo el primer verbo se va a conjugar. Sí, y aquí ya ustedes lo están mirando. Se están separando los dos verbos por la preposición to, ¿verdad? Por la preposición to, y el primero es el que se conjuga. My sister Susan wants to go with us. Ese comentario que les acabo de hacer acerca de los dos verbos se separan, o si se separan o se dividen con la preposición to, es muy importante, ¿ok? Porque hay personas que dicen I want go, quiero ir, I want go, y está incorrecto porque le falta el to, sería I want to go. Porque en español no tenemos eso, ¿verdad? O sea, so, my sister Susan wants to go with us. Okay, good. ¿Hasta ahí estamos claros? Are we clear, guys? Yes. Sí. All right. Yes. All right, so let's continue then. Yes. My friend Frank, right? My friend Frank, let me see. ¿Qué verbo pondría ahí? My friend Frank, the bus to work. Takes. Take it. Take. Takes. My friend take the bus. Take the bus. Okay, repeat, Elisa. My friend Frank takes the bus to work. Okay, The bus to work. the bus to work. Okay, great. So takes. My friend Frank takes the bus to work. Okay, great. Y exagero un poquito con la pronunciación de la letra S, ¿verdad? Pero es de que hay momentos en como que no la escucho, porque hay veces que la dejamos como medio fuera. Especialmente a los que en algún momento a veces nos cuesta como incluir la S en el común hablar o en el diario vivir, incluso en español. Por eso les digo, aquí tienen que tener cuidado. O sea, cuidado en el sentido de que si no le ponen la S se va a entender la frase, pero ya de frente ya está mucho la pronunciación, right? Porque si no dice la S sería my friend Frank take the bus to work. So, se entiende, pero está mal o está incompleta. So, my friend Frank takes the bus to work. My friend Frank takes the bus to work. The next one is Lucy's doctor, right? Okay, let me see. Let me check my list. La lista que ustedes ya tuvieron que haber revisado para que les dé yo a lo que ya ustedes miraron. Lucy's doctor. Let me see. Lucy's doctor. All right, great. Lucy's doctor, her every weekend. ¿Qué verbo podría yo poner ahí? Lucy's doctor, her every weekend. Visit. Yes, visits. Yeah, we could say that. Good. Visits her every weekend. Lucy's doctor visits her every weekend. ¿Es el único verbo? No. No. ¿Qué otro verbo podríamos poner aquí? Lucy's doctor visits her every weekend. ¿Qué otro verbo podría ir ahí? Talk. Talks? Talk. Close.
Espero que este Sí, sí, video les sí. haya ayudado a entender la explicación de la tercera persona. Nos vemos en el siguiente video.